Hola, me presento, mi nombre es Jader Correa de Cross, proveedor de Colmena. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca del estándar de seguridad de la tronzadora. La idea es que en este espacio de tiempo abordemos todo lo que tiene que ver con los aspectos fundamentales de este equipo en particular, que si bien sabemos, es un equipo, una herramienta que si la utilizamos de forma adecuada y correcta, posiblemente estemos evitando muchos tipos de accidentes que estén asociados con el riesgo mecánico. Accidentes, como podemos ver, que pueden ir desde leve hasta accidente grave. ¿Por qué? Porque básicamente tenemos en cuenta que es un equipo que puede generar accidentes que puedan comprometer en principio las manos, que son la parte del cuerpo que más interactúa con este equipo de herramientas. Sin embargo, hay otras partes del cuerpo que también pueden verse afectadas, como es la vista, en caso tal de omitir o infringir cualquier tipo de elemento de protección personal que se tenga establecido en el estándar. Vamos a ver enseguida que en este estándar se tienen establecidos cuáles son esos elementos de protección personal que debemos de utilizar durante la operación del equipo o la herramienta. Bueno, en principio, ¿para qué se utiliza la tronzadora? Sabemos que la tronzadora es un equipo que está diseñado básicamente para cortar tanto materiales de construcción como materiales metálicos mediante una hoja de sierra circular. Básicamente ese es el propósito de este equipo o herramienta. ¿De qué está compuesta este equipo o herramienta? Básicamente de una palanca de bloque o empuñadura, un interruptor de conexión, una caperuza o una guardia de seguridad, el lucillo donde yo sujeto, digamos, la pieza o material que voy a trabajar. Tiene un botón de parado de emergencia, botón de arranque o parado, y tiene un pedestal o una mesa o un soporte donde va fijado el equipo básicamente. Digamos que en términos generales, esto tiene que ver con las partes o elementos que al momento de realizar una inspección del equipo debo fijarme que se encuentren en buenas condiciones. Adicionalmente, que no aparece ahí en la imagen del dibujo, también tenemos la extensión eléctrica o el conector, que también debemos de verificar que esté en buenas condiciones. Este hace parte de uno de los elementos también de este equipo o herramienta como tal. Entonces, ¿cuál es el propósito de este estándar? Simplemente establecer las medidas de prevención que se deben de tener en cuenta en el antes, en el durante y en el después de utilizar el equipo o la herramienta. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de evitar que se presenten accidentes de trabajo o que puedan generar enfermedades de tipo laboral. ¿Y por qué hablo de enfermedades de tipo laboral? Porque sabemos que este equipo, por ejemplo, puede generar peligros o riesgos asociados como por ejemplo humus metálico, que si bien no utilizamos la protección respiratoria adecuada, puede terminar ocasionándonos enfermedades de tipo pulmonares a largo plazo. Pero no solo eso, también tenemos que puede ocasionar otros tipos de enfermedades como hipoacusia, por el solo hecho de que el equipo genera, digamos, un ruido considerable y al no utilizar los elementos de protección personal, como es el caso de protector auditivo, puede ocasionar este tipo de enfermedades de tipo laboral. Sabemos que las enfermedades de tipo laboral no se van a presentar de hoy a mañana, ni mucho menos. Estas enfermedades, por lo general, para que se desarrollen a corto tiempo, tiene que ser que la persona se exponga diariamente y a unos altos niveles como tal. Sin embargo, si nosotros somos juiciosos y utilizamos en forma adecuada todos los elementos de protección personal, vamos a ver que vamos a evitar que se llegue a presentar este tipo de enfermedades laborales a largo plazo como tal. Bueno, el alcance de este estándar. Bueno, este estándar va dirigido para todas aquellas personas que trabajen en almacén rodamiento y que deban interactuar u operar la herramienta de forma directa. Entonces, sabemos que precisamente esta capacitación tiene como fin darle las directrices generales a esas personas que ya cuentan con el conocimiento y la experiencia en el uso de esta herramienta como tal. Entonces, proceso al que pertenece, gestión logística, cargos o oficios que están directamente ligados con el uso de este equipo de herramientas. Tenemos auxiliar de bodega, básicamente. ¿Qué elementos de protección personal debemos de utilizar de forma obligatoria? Tenemos protector auditivo de tipo inserción.
Protección respiratoria, que en este caso acuérdense que debe ser para humos metálicos. Careta visor, que es la que nos protege frente a la proyección de cualquier partícula incandescente a los ojos o al rostro como tal. Tenemos el calzado de seguridad, ropa de trabajo que está compuesta por camisa manga larga y overol, básicamente. Hay que tener en cuenta que este debe ser de algodón, para, digamos que en cierta manera, sabemos que el algodón, en caso tal de que la ropa, un ejemplo, sino que no esperaría que fuera el caso de ustedes, esté impregnada de aceite, eso minimice en cierta manera los riesgos sobre el caso tal de una quemadura. Guantes tipo baqueta, que para efecto de este caso, si podemos utilizar guantes largos, mucho mejor, porque obviamente así de esta manera vamos a meter el guante por dentro de la camisa manga larga y vamos a evitar que salten las chispas y nos vayan a quemar como tal. Gorro tipo monja, que ese gorro es el que nos ponemos básicamente para evitar que las chispas nos lleguen por el cuello y se nos metan de pronto por este lado y nos terminen quemando. Hay que tener en cuenta que estos elementos de protección personal hay que revisarlos antes de cada uso. ¿Qué debemos de revisar? Básicamente, que el elemento de protección personal se encuentre en buenas condiciones de uso, que sea el adecuado para la actividad que vamos a realizar y que se encuentre en perfectas condiciones. Hay que tener en cuenta que si el elemento de protección personal está en malas condiciones, no lo debo utilizar bajo estas circunstancias. Pongo un ejemplo. En ocasiones uno se encuentra que hay personas que utilizan la careta visor rayada o en mal estado. Eso dificulta la visión y termina aumentando las posibilidades de que se generen un accidente con mayor facilidad. Vamos a ver que este estándar está compuesto básicamente por 3 pasos. El primero de ellos tiene que ver con actividades de alistamiento del área o equipo. Es lo que podemos conocer como la planificación de la actividad que vamos a realizar. Es decir, ahí donde vamos a poner en práctica o implementar todas las medidas preventivas antes de llevar a cabo la utilización de la herramienta o el equipo como tal. Segundo paso, ya tiene que ver directamente con la operación del equipo, o sea, el tronzado del material que voy a realizar. Y por último, limpieza y mantenimiento de la herramienta como tal. Eso en términos generales es lo que constituye el paso a paso de la utilización de este equipo. Vamos a hablar un poquito ahora de lo que tiene que ver básicamente de los factores de riesgo. Aquí estamos nombrando los peligros o riesgos principales. Eso no significa que no existan otros que posiblemente puedan afectar nuestra salud como tal. El primero tiene que ver por golpes. Ya sabemos que la herramienta o el equipo o el elemento que estoy trabajando puede salir proyectado si de pronto no lo sujeto adecuadamente. Puede existir un riesgo, sino también de atrapamiento, porque sabemos que este elemento tiene un elemento que es un disco que está en constante movimiento. Proyección de partículas. Uno de los principales riesgos tiene que ver con eso. Sabemos que al cortar elementos metálicos se generan proyección de partículas incandescentes. O si es madera, se va a generar proyección de partículas de madera como tal. Sino, entonces hay que tener en cuenta en ambos casos que se puede llegar a presentar esta particularidad. Sobreesfuerzo. ¿Por qué sobreesfuerzo? Puede ser que el equipo, la herramienta o el material que vaya a trabajar tenga un peso considerable y usted al manipularlo pueda generarle un lumbago como tal. Entonces aquí valga tener en cuenta que hay que tener presente todas las normas que tienen que ver con el levantamiento y transporte de cargas como tal. Acordándonos un poco que en el caso de los hombres podrán levantar máximo 25 kilogramos y transportar en hombros 50 kilogramos. En el caso de las mujeres, bueno, no es el caso de ustedes, pero para recordar un poco, levantar 12.5 y transportar 25 en hombros. Tenemos también otros peligros como el ruido, ya lo dijimos, el ruido puede generar una enfermedad que se llama la hipoacusia, que es la pérdida definitiva de la audición. Tenemos vibraciones, porque puede llegar a pasar que no sean muy considerables, pero existen vibraciones del equipo al momento de utilizarlo como tal. Otro peligro o riesgo considerable es caída al mismo nivel. Esta caída al mismo nivel
durante la operación del equipo, se puede llegar a presentar por un tema de falta de orden y aseo, es decir, de pronto porque cerca al sitio, el material con el que estoy trabajando, existen materiales sobre el piso, sino, por ejemplo, como madera o demás elementos que tenga ahí en el área y que me puedan generar un tropezón o una caída. O puede llegar a pasar que algunas personas cometen actos inseguros, como dejar cables o extensiones eléctricas atravesadas, que pueden generar, además de caídas al mismo nivel, un riesgo de electrocución. Entonces miren que en ese orden de ideas es muy importante tener claramente identificados todos estos peligros y riesgos. Otro peligro que tenemos ahí es el químico que está directamente asociado por la emanación de humos metálicos. Por humo metálico que, o si estoy tronzando madera, puede ser la generación de este caso de partículas que pueden llegar a nuestros pulmones y causar enfermedades de algún tipo de neumoconiosis, que pueden ser de tipo restrictiva o obstructiva. Por último, tenemos el contacto eléctrico. Contacto eléctrico, sabemos que en este caso de este equipo de herramientas se puede presentar, bien sea porque la conexión eléctrica se encuentre en malas condiciones, cable esté empalmado, esté desnudo y, digamos, genere ese riesgo adicional. También puede llegar a presentarse que en el sitio, por cierta X y Y razón, la superficie esté húmeda y eso obviamente aumenta la posibilidad o el riesgo de que precisamente hay un accidente con mayor facilidad ya. Bueno, ahí ya acabamos de hablar un poquito de lo que tiene que ver con estos peligros y riesgos, básicamente. Aquí hay unos requisitos para el uso de la tronzadora. Primer requisito, hay que tener en cuenta, muchachos, que si ustedes no están familiarizados, no tienen el conocimiento, no tienen la experiencia para operar este tipo de equipo herramienta, evite utilizarlo. Por eso es importante que cuando una persona termine de utilizar el equipo, asegúrese de haberlo dejado desconectado y con el botón pasarlo de on a off. En algunas empresas lo que hacen es, para evitar que personas que no estén autorizadas a operar este equipo, lo que hacen es que sencillamente compran un dispositivo que permite coger la clavija del conector y meterlo entre una cajita, y esa cajita se le pone un candado, y así de esta manera vamos a evitar que personas que no estén autorizadas lo vayan a utilizar. Solamente lo utilizaría la persona que contiene la llave y que por obvias razones ha sido autorizada por la empresa como tal. Estas son medidas que en cierta manera lo que buscan es precisamente evitar que se vayan a presentar accidentes dentro de lo común. Sabemos que cuando hay un equipo, una herramienta que está dispuesta en cualquier área, puede estar sujeta a que la pueden utilizar de cualquier manera. Entonces, es importante que tengamos bien presente esto como tal. Otro aspecto también a tener en cuenta de requisitos para el uso es conocer al detalle el manual de usuario o la ficha técnica del equipo o la herramienta como tal. Eso es importante tenerlo bien presente. Otro aspecto fundamental: bajo ninguna circunstancia utilice el equipo o la herramienta si usted identifica que se encuentra en malas condiciones. El deber ser es que usted reporte eso a su jefe inmediato, que el equipo se ha mandado a mantenimiento, y una vez se encuentre en buenas condiciones, ahí sí puede utilizarlo. De igual manera, quien vaya a realizar el arreglo o la intervención de estos equipos deben ser personas calificadas, que tengan el conocimiento. Lo otro a tener en cuenta es que estos equipos o herramientas, el mantenimiento se debe hacer con base a las recomendaciones de la manual de uso en caso de mantenimiento preventivo. Y mantenimiento correctivo sabemos que ya tienen que ver directamente con las inspecciones que le hagamos al equipo o herramienta. Entonces, ojo, uno de los requisitos o reglas de oro siempre va a ser que antes de utilizar el equipo o la herramienta se le debe hacer una inspección de preuso. Eso es imparagitable, que se debe hacer ese tipo de revisiones. Bueno, ahora sí, sin más preámbulo, vamos a entrar a hablar un poco de lo que tiene que ver con toda la parte de las medidas preventivas. Primer paso, dijimos que son las actividades de alistamiento del área o del equipo como tal. Entonces, primero que todo, antes de utilizar la tronzadora, se debe cerciorar que las personas que lo vayan a utilizar no porten o no cuenten o no tengan cadenas, anillos, relojes, pulseras, entre otros. Estos elementos
lo que hace es que aumentan la probabilidad de que se enreden con cualquier parte del equipo o la herramienta y puedan generar accidentes con graves consecuencias. Lo mismo que el cabello, lo digo acá porque uno nunca sabe, sino que de pronto hay personas que les gusta tener el cabello largo, entonces tampoco está permitido utilizar estos equipos de herramientas con el cabello largo. Sabemos que esta herramienta tiene una parte que está en movimiento, que es el disco. Entonces ya sabemos que nada de utilizar este tipo de accesorios. Segundo, utilizar los elementos de protección personal. ¿Qué elementos? O sea, los elementos que ya dijimos, las gafas, la careta visor, los guantes, el protector auditivo, la mascarilla para un metálico, el calzado de seguridad, el delantal de cuero, etcétera. Todos estos elementos que ya sabemos que protegen cada una de las partes de nuestro cuerpo frente a la proyección de partículas incandescentes. Tercero, ya lo dijimos arriba, solo personal capacitado y entrenado podrá utilizar la tronzadora y solo si tenga el registro o cuente con dicha formación como tal. Tercero, cuarto aspecto, tiene que ver con revisar el buen estado de la herramienta. Para eso, lo ideal es utilizar el formato de preoperacional para verificar cada parte del equipo como tal. ¿Qué le debemos de verificar a la tronzadora? Primero que todo, que el disco metálico se encuentre en buenas condiciones, que no esté rajado, que no presente desgastes excesivos, que esté bien fijado, bien puesto, que la tronzadora cuente con la guardia de seguridad y esté debidamente fijada, que el botón de on o off se encuentre en buenas condiciones. Ojo lo que voy a decir, si en caso tal de que el equipo se le llegue a dañar el botón de arranque o apagado, ojo con ir a colocar el equipo directo. Colocarlo directo es que ya muchas personas vienen y lo puentean y con solo enchufarlo el equipo empieza a funcionar. Ojo con ir a hacer ese tipo de actos inseguros. Bueno, entonces, además de eso, verifiquemos el buen estado del cable o del conector o conector como tal, de la extensión eléctrica, que se encuentre en buenas condiciones, que no presente empalme, que no se encuentre desnudo. Hay que tener en cuenta que si se dañó este encauchetado o esta extensión eléctrica en encauchetado, al reemplazarlo jamás lo vaya a reemplazar por un cable duplex. Sabemos que este cable duplex es de menor dimensión y que durante la operación del equipo se puede sobrecalentar y puede generar un cortocircuito como tal. Lo otro importante, verifique bien la clavija o el conector que se encuentre con sus tres paticas, las dos de conexión y la tercera que es del polo a tierra, que es la que nos protege a nosotros en caso tal de un cortocircuito. Verifique que la tronzadora se encuentre debidamente fijado al banco. Mire que la parte del lucillo donde yo fijo el material a cortar se encuentre en buenas condiciones. Revise que el área se encuentre despejado de material combustible, de elementos que puedan generar accidentes por tropezones o caídas. Y en cierta manera toda esta parte como tal. Revise que el equipo se encuentre o tenga en buenas condiciones el mango de empuñadura, etcétera, etcétera. Todos estos aspectos que estoy mencionando son de vital importancia revisarlos con lujo de detalle. Bueno, ya, entonces ese diligenciamiento del preoperacional debe estar debidamente completo, es decir, no puede haber casillas en blanco, ni mucho menos. Debe aparecer el nombre y apellido de la persona que diligencia el preoperacional, la fecha en que se hizo. Ya sabe que se identifica cualquier anomalía, la idea es que no utilice el equipo, sino que lo reporte para que lo remitan a mantenimiento y ya luego de que sea reparado sí se puede utilizar. Entonces, ese es, digamos, en principio la función principal de ese preoperacional. Garantizar que el equipo esté en buenas condiciones para ser utilizado. Lo otro, tener en cuenta escoger el disco adecuado para el material que se tenga que cortar. Otro aspecto fundamental, antes de poner la máquina en funcionamiento hay que asegurarse que se haya montado la guardia de seguridad. Bueno, algunos podrán quitarla por ciertas razones ya. Verifique que el tomacorriente y el enchufe de la tronzadora se adapten entre sí, es decir, que no haya haber ningún tipo digamos, de montaje raro como hacen en algunas partes, que de pronto porque el conector no alcanza, entonces lo que hacen es que utilizan una cajita, pero esa cajita no está debidamente protegida ya. Revise que el interruptor de encendido y apagado, esté apagado antes de conectar.
tener cerca del área un extintor. Sabemos que todo aquel trabajo que genera chispa, calor suficiente o llama abierta y que al entrar en contacto con un material combustible o inflamable se debe considerar como trabajo en caliente. Entonces, la idea es que durante el desarrollo de estos trabajos, cerca al área, debe haber un extintor mínimo que sea por lo menos de 15 libras o de 10 libras. Este extintor, la idea es que sea un tipo ABC multipropósito. Revise que el extintor esté en buenas condiciones. ¿Qué debemos de revisar? Que la aguja del manómetro esté en el rango verde. Si está por debajo del rango verde, quiere decir que tiene pérdida de presión y hay que buscar uno que esté en buenas condiciones. Hay que revisar que la recarga esté vigente. Acuérdense que estos extintores tienen vigencia solamente por un año, entonces tiene que fijarse la fecha de carga y para cuándo requiere recarga. Importantísimo que se tenga en cuenta que la persona que esté en el área debe tener conocimiento en el uso adecuado de este equipo como tal. Eso en términos generales son como las medidas de prevención que debo tener en cuenta antes de utilizar este equipo como tal. Ahora vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con las medidas durante su operación. Ya lo dijimos, emplear las hojas de sierra recomendadas por el fabricante y que sean adecuadas para el material a trabajar. Es muy importante eso porque en nuestro medio está muy dado que nosotros queremos saber de todo un poco y utilizamos cualquier tipo de disco cuando se le daña el que originalmente trae el equipo o la herramienta. Hay que tener muy en cuenta que si la sierra o la hoja ya la vida útil se le acabó, tenga muy presente en el manual o en la ficha técnica del equipo cuáles son las especificaciones que está dando el fabricante con respecto al disco que se debe comprar. Eso es importantísimo. Bueno, ya para la operación, asegúrese de sujetar firmemente el mango, encienda la herramienta y espere hasta que la rueda de corte alcance velocidad plena. Y antes de bajarla, con cuidado para cortar. Hay que tener muy en cuenta que cuando la rueda de corte esté en contacto con la pieza, debe presionar gradualmente el mango para efectuar el corte. Estos equipos por lo general algunos traen una empuñadura en la parte de atrás y otra en la parte de adelante. La parte de atrás obviamente la debo sujetar con la mano, con la parte de adelante, perdón, la debo sujetar con la mano izquierda y la trasera con la mano derecha, firmemente. Importante asentar correcta y firmemente la pieza a trabajar apoyándola contra el ángulo de tope. Acuérdense que ella trae un husillo. Un husillo es un elemento que permite sujetar la pieza para que quede firmemente anclada a la mesa o al sitio donde la voy a cortarla. Conducir la máquina de forma que ninguna parte del cuerpo se encuentre en alcance del giro del disco o en las proximidades del escape del silenciador del motor. Entonces es muy importante, ¿por qué lo decía ahorita? Porque acuérdense lo que les decía, que hay personas que pueden tener el cabello largo y que de pronto no se les termine enredando con este disco de corte como tal. Antes del inicio de corte se debe acercar lentamente el disco hacia la pieza a cortar. En el caso de piezas largas hay que tener presente que si de pronto usted requiere, en un caso tal, de una persona adicional que le ayude a sujetar la pieza, porque de pronto como una pieza de larga longitud, posiblemente en el lucillo no dé para asegurarla adecuadamente, entonces muy importante que le pueda dar ayuda a un compañero. Sabemos que este compañero debe de tener todos los elementos de protección personal, igual que está aportando la persona que está operando el equipo, la herramienta. Eso solamente cuando sean aquellas piezas que sean de muy larga longitud. Lo otro que debemos tener en cuenta es que al realizar el corte del material debemos de operar el equipo de adelante y detrás. O sea, hacer un corte progresivo para regular que no se vaya a atascar el disco como tal. A medida que vamos trabajando, importante ir retirando, o sea, cuando una vez terminamos de realizar el trabajo, ir retirando del sitio todas esas virutas o elementos sobrantes que van resultando para evitar que de pronto nos accidentemos con ellos mismos como tal. Hay que tener especial cuidado, que ya lo dijimos hace un rato, que como esto es un elemento que trabaja a una alta revolución, prohibido tocar el disco una vez se termine de realizar el corte. Sabemos que este disco se sobrecalienta de cierta manera y puede generar quemaduras como tal. Lo otro que es muy importante es garantizar la buena iluminación del sitio donde estoy realizando la actividad de corte. Hay que tener presente que si por el sitio donde estoy operando la tronzadora
debe cruzar personal, se deben utilizar o emplear mecanismos que aíslen o evite que la chispa le vaya a caer a esas personas como tal. Es un caso tal de que el sitio esté directamente sobre un pasillo o lugar por donde tenga que transitar personas. Entonces ahí sí es muy importante tener medidas de aislamiento como mampara o este tipo de elementos que eviten que esas chispas vayan a dar a estas personas como tal. Bueno, lo otro importante aquí, evitar, si no, o en ese caso, evitar personas dentro del radio de operación de la máquina. Normalmente, cuando se está realizando este tipo de trabajo, en la mayoría de las empresas, si lo que hace es que se señaliza o delimita con cinta. Si en caso tal de que yo no tenga las mamparas de las que les hablaba ahorita, básicamente. Lo otro, el material combustible, puede llamarse material combustible, cartón, madera, entre otros, y sustancias inflamables, gasolina, tiner, entre otros, debe estar a una distancia no menor a 11 metros de donde se están haciendo las operaciones de corte con la tronzadora. En caso tal de que yo no los pueda remover, tendré entonces ya que taparlos con una lona ignífuga. Ignífuga quiere decir que no prende, o sea que tenga características que no prenda, porque de ello dependerá de que no se vaya a presentar un incendio como tal. Si en caso tal de que no tenga lona ignífuga, puedo utilizar lona humedecida para, en caso tal de que la chispa salte, no vaya a prender el material combustible que se encuentra ahí, que no pueda retirar del área como tal. Durante la operación de la tronzadora, el área de intervención debe estar libre, entonces ya listo, el material inflamable, ya lo dijimos. Solo se podrán utilizar discos de corte con un diámetro interno y externo igual al indicado por el fabricante y cuya velocidad de giro se corresponde a la máquina. Entonces, en términos generales, esas son como las medidas que debo tener durante la operación de este equipo o herramienta como tal. Vamos a hablar ya, una vez ya se haga esa actividad, vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con la limpieza y mantenimiento de la tronzadora como tal. La tronzadora debe ser reparado solo por personal autorizado, ya eso lo dijimos, lo dejamos claro arriba, al inicio. Segundo aspecto a tener en cuenta, la operación de limpieza y mantenimiento debe efectuarse siempre con la máquina apagada. En este caso, lo esencial es que esté directamente desconectado del toma corriente. Hay personas que se confían y realizan mantenimiento o limpieza de la máquina con este en funcionamiento. Ojo con eso, que esos son actos inseguros que pueden premeditar muy fácilmente un accidente como tal. Entonces, cerciorarse que el equipo o la máquina o la herramienta, como la quieran llamar, esté debidamente desconectada del toma corriente. Al terminar la tarea, asegúrese de dejar el equipo apagado y bloqueado para evitar que las personas que no estén autorizadas lo puedan utilizar. Es un caso tal de que pues, yo cuente con algún dispositivo para bloquearlo y evitar su uso. Se tienen que sustituir inmediatamente las herramientas gastadas o agrietadas en caso tal de que usted identifique que se encuentren en esas condiciones. Asegúrese de hacer los mantenimientos periódicos. De todas maneras, acuérdense que por decreto 1072, la misma norma nos exige que debemos de tener un plan o un programa de mantenimiento donde yo asegure que todos estos equipos, máquinas y herramientas se encuentren en buenas condiciones de uso. Entonces, lo importante es que estos equipos estén dentro de ese plan de mantenimiento. El cambio de accesorio tiene que realizarse con el equipo apagado, ya lo dijimos. Hay que señalizar la máquina con rótulos de aviso en caso de avería. Si el equipo está en malas condiciones, que no se puede utilizar, entonces colóquele una señalización donde indique que el equipo no está apto para ser utilizado. Al terminar la tarea, asegúrese de dejar el área en buenas condiciones, de orden y aseo, libre de materiales que puedan ocasionar tropezones. Realice el mantenimiento de la herramienta teniendo en cuenta el manual del fabricante. Entonces miren que todo gira alrededor del manual del fabricante. Esto es importantísimo que tengamos en cuenta esos documentos. Acuérdense que además de eso, porque es obligatorio y porque así nos lo pide el decreto 1072, que debemos de tener las fichas técnicas y los manuales de uso de estos equipos y herramientas como tal. Bueno, eso en términos generales es lo que les quería compartir en el día de hoy con respecto al uso de la tronzadora. Espero que todos estos aspectos que tocamos aquí les sean de gran ayuda y lo puedan utilizar o lo pongan a poner en práctica durante el uso del equipo o la herramienta como tal. Sabemos que en la medida en que yo utilice el equipo de forma adecuada, asimismo evitaré muchos accidentes. Un 80% de los accidentes con este equipo de herramientas
deben o están asociados básicamente a temas de actos inseguros, temas de comportamiento inseguro que van en contravía de ¿qué? Del uso adecuado de este elemento como tal. Entonces hay que tener mucho cuidado que al utilizar estos equipos siempre debemos de acatar las medidas de seguridad y lo otro, asegurarnos que el equipo se encuentre en buenas condiciones para ser utilizado. Sin más, les agradezco mucho y espero que esta información les sea de gran ayuda.